Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a exponer un paper publicado el 5 de enero en la revista Radiographics, denominado Ecografía para la evaluación de afecciones abdominales agudas en recién nacidos. Acá dejo el DOI para que puedan revisarlo posteriormente. Tenemos que, a manera de introducción, la ecografía es la modalidad de imagen de elección para la evaluación de una variedad de afecciones abdominales y en los últimos años se ha vuelto útil y bastante prometedora como la técnica de cabecera para la evaluación de afecciones abdominales agudas en los recién nacidos. Esto se debe a que la ecografía de cabecera em, ayuda y complementa a veces e inclusive reemplaza los estudios radiográficos o con contraste en los recién nacidos en estado crítico, que muchas veces es difícil transportar a la sala de fluoroscopia. La ecografía permite un diagnóstico rápido y es crucial debido a que estos pacientes pueden deteriorarse bastante rápido y fácilmente. Con la introducción y el uso de sondas de mayor resolución, ha permitido que la evaluación abdominal de los recién nacidos por ecografía haya evolucionado completamente, siendo la utilidad no solo de la ecografía convencional, sino la ecografía en Doppler como una herramienta complementaria a esta para la evaluación de las diferentes afecciones abdominales. Recordemos que la radiografía es la modalidad generalmente de primera línea para la valoración de las afecciones abdominales de los recién nacidos, pero como tal, la ecografía es el método estándar de referencia para la evaluación de las afecciones abdominales agudas en el periodo neonatal. La radiografía, si bien nos permite lo que es la valoración de los patrones de gases intestinales y gases libres e inclusive las calcificaciones, no nos da tanto detalle anatómico como si lo permite hacer la ecografía. Tenemos que, para iniciar un estudio ecográfico, actualmente se ha recomendado utilizar sondas lineales de alta frecuencia que van entre los 14 y los 20 MHz, siendo 15 MHz aproximadamente lo que se utiliza comúnmente de rutina. Es obligatorio realizar un estudio tanto en modo B, en imágenes coronales como transversas, para valorar lo que es la anatomía intestinal normal y poder así identificar las características patológicas del intestino. Posteriormente, también se debe complementar con el estudio Doppler convencional para lo que es la evaluación de la vasculatura intestinal, pero aún así esta valoración tiene limitaciones técnicas con respecto a la visualización de los vasos finos y el flujo sanguíneo de baja velocidad, por lo que actualmente em, ha aparecido una nueva técnica que es el uso de las imágenes microvasculares, que es inclusive más sensible que el Power Doppler, ya que es una técnica que permite la visualización de vasos más pequeños y flujos sanguíneos de baja velocidad sin el uso de medio de contraste y es crucial para evaluar lo que es la enterocolitis necrotizante en los recién nacidos. Las ventajas de esta técnica innovadora que hace parte de lo que sería la utilización de Doppler con referente a lo que es las imágenes microvasculares es que permite la visualización de flujos de baja velocidad, permite una alta resolución, disminuye los artefactos de movimiento gracias a los usos de diferentes filtros específicos multidimensionales que tiene y permite tomar también buenos fotogramas ya debido a la alta velocidad de estos. Como tal, en el neonato enfermo, las imágenes microvasculares son muy útiles porque permiten lo que es la evaluación de la perfusión intestinal en los trastornos como la enterocolitis necrotizante, las hernias encarceladas y otras afecciones que pueden ocasionar la isquemia intestinal. La aplicación de ecografía para los pacientes recién nacidos que presentan afectaciones gastrointestinales, tenemos este conjunto de patologías como es la enterocolitis necrotizante,
la malrotación intestinal con vólvulo, los vólvulos segmentarios, las hernias y la peritonitis por meconio. También podemos utilizar las técnicas de ecografía para comprobar lo que es la posición de los catéteres arteriales y venosos y las complicaciones hepáticas relacionadas con los catéteres umbilicales. Tenemos que inicialmente en las técnicas de imágenes, como sabemos, muchas veces se utiliza lo que es la radiografía convencional. Se utilizan dos tipos de vistas, en vertical y horizontal, que permiten la valoración más que nada de lo que son las perforaciones intestinales, observando también lo que sería la dilatación de las asas y la presencia de aire libre dentro de la cavidad abdominal. Pero muchas veces este estudio requiere un tiempo de evolución un poco más largo y tardío para el diagnóstico de las patologías, como son 48 horas. Mientras que, como observamos en las imágenes por ecografía, ¿sí?, encontramos una imagen a nivel de lo que sería la pared intestinal, donde la ecografía nos da una perfecta o una buena resolución de las estructuras, tanto en modo B como en modo de valoración de la microvasculatura, y sus funciones serían estas, tanto para un modo como para el otro, ya sea para la medición de lo que es el grosor de la pared intestinal, la visualización de la peristalsis, la valoración del gas intramural, el gas a nivel de la vena porta, el neumoperitoneo o las colecciones líquidas intraabdominales, o lo que sería la microvasculatura, la hiperemia y las áreas de isquemia en la valoración de las paredes intestinales. Tenemos que, para inicialmente valorar el intestino, tenemos que los recién nacidos enfermos presentan unas características comunes por la ecografía. Estas son las características que hay que buscar siempre en un paciente que estemos sospechando de alguna alteración intestinal. Más que nada, cuando hablamos de un recién nacido, hablamos de una patología bastante frecuente, hablando específicamente de los recién nacidos pretérminos, como es la enterocolitis necrotizante, que todas estas son las características que debemos de buscar en ellos. Tenemos que inicialmente el grosor de la pared, sabemos que en los recién nacidos sanos mide de 1.1 a 2.6 milímetros, con una media de 1.72 milímetros, y que los adelgazamientos son menores a 1 milímetro. La patología más frecuente que ocasiona una disminución de la pared intestinal es el ilio, ya sea el ilio dinámico, que muchos de estos pacientes lo presentan, y que por esto es necesario siempre comparar el grosor con otras asas intestinales, y el hallazgo se debe de interpretar dentro de todos los signos radiográficos que van en conjunto con encontrar la disminución de la pared intestinal con los datos clínicos del paciente. La ecogenicidad de la pared permite observar los cambios a nivel de estas, y la principal causa del cambio en la ecogenicidad de la pared es la inflamación, y algo que hay que tener en cuenta siempre que la vayamos a valorar es algo llamado el signo del Good Signature, que es la estratificación de las capas de las paredes del intestino. La vascularidad, que se hace mediante las imágenes de Doppler Color y también las imágenes actuales de microvasculares, se tienen que hacer los ajustes de las velocidades más lentos, y hay que aumentar el número de píxeles de color por centímetro, y eso lo que permite hacer es encontrar los cuadros de hiperemia y también descartar las áreas que sugieran isquemia intestinal. La valoración del peristaltismo, como podemos saber, es normal si se presentan 10 contracciones por minuto en todos los cuadrantes, y cualquier disminución a nivel del peristaltismo o la ausencia de esto pueden indicar signos de isquemia o necrosis, y la presencia de gas intramural, que nos permite buscar como tal un patrón granular hiperecoico típico que siempre se observa en la pared intestinal, y que cuando ésta presenta un artefacto de reverberación posterior sin cambios a nivel
de este tipo de gas que está pegado, por así decirlo, a la pared y que no hay un cambio con el peristaltismo o con los cambios de posición, podemos decir que este se encuentra a nivel de lo que sería la pared. Como dije anteriormente, todas estas son características que hay que evaluar específicamente en los pacientes con enterocolitis necrotizante. Entonces, pasamos a la parte de la valoración de cada uno de los signos. Les voy a mencionar primero el signo del Good Signature o el signo de la firma intestinal, que no es más que valorar lo que sería la anatomía normal de lo que sería el intestino. Observamos acá las capas de afuera hacia adentro de lo que sería la pared intestinal y encontramos como la primera capa que es la ecogénica, que es la serosa intestinal, la que le sigue, la hipoecogénica, que sería la muscularis propia, la capa más gruesa, que también es ecogénica, sería la submucosa. La otra capa que sigue es nuevamente hipoecogénica, que es la muscular de la mucosa o la propia, perdón, la muscular de la mucosa. Y posteriormente encontramos lo que es la mucosa superficial, que es también otra pequeña capa que es hiperecogénica. Este es el signo de Good Signature, que es las características normales de lo que sería cómo se ve el intestino. Tenemos como primera patología que es la enterocolitis necrotizante, que sabemos que es una enfermedad intestinal inflamatoria potencialmente mortal que se manifiesta con mayor frecuencia en los recién nacidos prematuros con bajo peso al nacer, que sea menor de 2.5 kilogramos o 2.500 gramos. Dentro de las primeras semanas generalmente aparece después del nacimiento y se caracteriza por un daño intestinal variable seguido de una invasión bacteriana. El mecanismo de esto es que vamos a tener un paciente prematuro que va a tener diferentes factores predisponentes, como sería una infección, un contenido intraluminal, la alteración en su inmunidad, vasoconstricción y mediadores inflamatorios que van a ocasionar un daño a nivel de la mucosa intestinal, que posteriormente esto va a llevar a la isquemia intestinal y necrosis. Este daño esta isquemia se va a dar, este daño a isquemia se va a dar por una alteración a nivel de lo que es el flujo sanguíneo intestinal, y lo que va a ocurrir es que las bacterias que se encuentran dentro del intestino van a penetrar las defensas de la mucosa y van a ocasionar lo que sería una neumatosis y posterior isquemia de las paredes intestinales. Esta representa entre el 1 al 5% de los ingresos en la unidad de cuidados intensivos neonatales y hasta el 10% de todos los recién nacidos que pesan menos de 1.5 kilogramos pueden presentarla. La presentación clínica de esta patología es bastante variable y que va desde síntomas inespecíficos hasta una sepsis neonatal. em, y entre los síntomas gastrointestinales más frecuentes incluyen la intolerancia a la alimentación, vómitos, diarrea y sangre en las heces. Regresando otra vez a la parte de los signos ecográficos, como les expliqué anteriormente, hablaremos primeramente del engrosamiento de las paredes, como observamos en esta imagen inicial, un recién nacido masculino de 8 días de nacido, que nació a las 34 semanas de gestación, que presentó una distensión abdominal y una nueva distensión que apareció después de la alimentación enteral. Como observamos las diferentes el intestino, que presenta engrosamiento a nivel de su pared, como lo observamos acá, que parecieran un tipo de válvulas que son paralelas y engrosadas, lo que da como un patrón en espigas. ¿Sí? Estas hiperecogenicidades a nivel de la pared intestinal que se observan en las imágenes transversales, eh, que es el engrosamiento de la mucosa y de la capa muscular propia del intestino, son signos que indican inflamación y que generalmente se encuentran en las primeras etapas de la enterocolitis. Acá en la otra imagen lo que observamos es un patrón de cebra, que es la misma imagen en transversal de esta imagen, y lo que se muestra es la parte del intestino grande
perdón, la parte del intestino del segmento largo, que se encuentra completamente engrosado y que da como un resultado un patrón que es rayado entre ecogénico e hipoecogénico, que es difuso, y a este patrón se le llama un patrón de cebra. Las otras características que vamos a encontrar, tenemos este paciente, es una recién nacida femenina de 22 días de vida, que presentó distensión abdominal y taquicardia, hipotensión después de la alimentación enteral, y lo que observamos es que a nivel de lo que es la pared intestinal presentamos estas imágenes, ¿sí? La presencia de burbujas aéreas dentro de la pared del intestino que se ven bastante irregulares y que presentan un patrón como granular, que esto es característico de lo que sería la neumatosis. Posteriormente a este paciente se le realizó una exploración quirúrgica y se encontró se encontró el patrón de neumatosis intestinal con necrosis que afectaba aproximadamente 15 centímetros del intestino delgado. Tenemos este otro caso de una recién nacida femenina de 13 días de edad con antecedente de enterocolitis necrotizante conocida, que presentó fiebre, distensión abdominal e hipotensión, y lo que observamos es otra vez el asa de intestino donde se perdió la morfología con engrosamiento de sus paredes, y observamos múltiples imágenes eh, anecoicas donde lo observamos que esta gran, por así decirlo, colección líquida compleja. ¿Por qué compleja? Porque observamos los diferentes tabiques que presentan internos, más los diferentes cambios a nivel de la ecogenicidad del líquido, y estas áreas que también son completamente anecoicas, que hacen referencia al líquido libre también. Vemos que todos estos hallazgos son característicos de la presencia de un absceso, ¿sí? Secundario a una perforación intestinal que tuvo en esta zona de la pared intestinal el paciente. Hay que tener unos datos importantes, y es que el gas intraluminal, que como en este caso, que no cambia de posición con el peristaltismo o la posición del paciente o cuando se hace compresión en el transductor, nos hace pensar específicamente que ese gas no es intraluminal, sino que está a nivel de la pared del intestino. Y la presencia de este gas intramural o esta neumatosis no se correlaciona con la gravedad clínica del paciente. Asimismo, la presencia de líquido peritoneal libre no es específico de perforación cuando este está completamente anecoico, pero cuando este presenta cambios a nivel de su ecogenicidad o presenta la presencia de tabiques, esto es indicativo de que el líquido es complejo y es característico de perforaciones intestinales. Tenemos los otros signos, como dije anteriormente, que es la presencia, como en esta imagen, ¿sí?, de un recién nacido masculino de 11 días de vida que nació a los 30 semanas de gestación, que presentó distensión abdominal luego del inicio de la alimentación enteral, y observamos acá lo que es la topografía del hígado, y presentamos esta imagen que es a nivel de los conductos de la porta, una imagen lineal ecogénica. Sí, que esto es la característica principal de la presencia de gas venoso portal. Y tenemos este otro paciente, un recién nacido masculino de 31 semanas, donde observamos en estas diferentes imágenes, observamos un engrosamiento de la pared con la presencia de neumatosis, como dijimos anteriormente, las imágenes con patrón granular a nivel de la pared, ¿sí?, que no presentan cambios con los movimientos del paciente. Observamos estas otras imágenes donde también se observa el patrón granular y el engrosamiento de la pared, a diferencia de esta imagen que observamos en la imagen C, donde presentamos, donde se observa esta imagen lineal ecogénica, que es la presencia de gas, que este gas sí es intraluminal, mientras que estas otras características de la pared engrosada con el patrón granular
es característico de lo que sería el gas intramural. La presencia como tal de gas venoso portal, ya sea en las radiografías o en las ecografías, tampoco se correlaciona con con el estado clínico del paciente. Esto hay que tenerlo también en cuenta cuando los encontremos, ya que muchas veces esta presencia de gas dentro del sistema venoso portal puede deberse a la instrumentación debido a los catéteres umbilicales que se le han puesto a los recién nacidos. Tenemos este otro caso, un recién nacido masculino de 14 días que presenta hipotensión, taquicardia y distensión abdominal difusa, que como observamos en las imágenes, presentamos un área que presenta un líquido libre, mientras que tenemos acá una banda ecogénica, que es la presencia de gas, ¿sí?, libre, em, que se va hacia la superficie de lo que sería el peritoneo, y como observamos acá la correlación que tiene con la imagen radiográfica, observamos lo que es la presencia del neumoperitoneo extenso con el engrosamiento de las paredes intestinales, y esta característica o esta imagen de hiperecogénica que se ve por encima del peritoneo se le denomina el signo de la raya peritoneal, que lo que nos está indicando es la presencia, obviamente, de gas por fuera de la cavidad intestinal y dentro de la cavidad peritoneal. Generalmente cuando hay este signo, siempre se correlaciona o siempre hay que buscar la presencia de líquido libre a nivel de la cavidad. Algo que hay que tener en cuenta es que la ecografía de alta resolución es útil para detectar microburbujas de pequeñas cantidades, y también cuando hay pequeñas cantidades es el método más fidedigno para diagnosticar las perforaciones que muchas veces en las radiografías no se alcanzan a visualizar. Hablando específicamente de las imágenes, ya que todas estas características anteriores pueden aparecer en la enterocolitis necrotizante, vamos a hablar un poco de las etapas de esta enfermedad, porque dependiendo de la etapa de esta, van a presentar diferentes cambios a nivel de lo que sería las paredes intestinales. Encontramos la primera fase o la fase del edema de la pared intestinal e hiperemia, y como observamos en las imágenes en modo B, modo Doppler y la valoración de las imágenes microvasculares, observamos inicialmente un engrosamiento de las paredes, ¿sí?, con posterior la valoración con Doppler, una hiperemia de estas paredes completas. Como vemos, no se observa como tal líquido libre dentro de la cavidad, y también lo que muestran las imágenes por Doppler microvascular muestra también la hiperemia de estas paredes. Lo mismo lo podemos observar en las imágenes de abajo, ¿sí? Es siempre el mismo, son los mismos ejemplos, y esta es una fase, como dije, temprana de esta enfermedad. En la siguiente fase, donde persiste el edema de la pared intestinal, pero hay una disminución de la hiperemia, acá es donde juega el papel principal lo que sería el Doppler de imágenes microvasculares, ya que no solamente estamos observando los engrosamientos de la pared a nivel del intestino, ¿sí?, con pérdida de su signo, el signo de la firma intestinal, sino que cuando se hace una exploración con Doppler color, este muchas veces no muestra el flujo color, y se podría sospechar que hay una perforación o hay una isquemia allá, pero en la utilización de las imágenes microvasculares muestra que todavía las paredes presentan este flujo, ¿sí? Lo podemos observar en todos estos ejemplos. Y acá tenemos un paciente, un recién nacido masculino de 8 días de edad, que nació a las 34 semanas de gestación, y vemos una diferencia en esta imagen con esta. Este es un paciente al que se le diagnosticó una enterocolitis temprana por, como observamos, la gran hiperemia que hay a nivel de lo que serían las paredes del intestino,
versus este otro paciente que ya tenía una enfermedad un poco más avanzada, donde se observa la disminución de la vasculatura, pero mostrando que todavía hay flujo sanguíneo y no hay áreas todavía de necrosis o, o isquemia. Tenemos otras fases más, la fase de adelgazamiento de la pared del intestino con la disminución de la vasculatura, como lo dije anteriormente. Observamos cómo el intestino presenta posterior al engrosamiento una, una disminución de las paredes, como observamos acá en las imágenes por modo Doppler. No se observa como tal una vasculatura, no se observa que esta imagen tenga flujo, pero a la valoración por imágenes microvasculares observamos que estas paredes eh, sí presentan un flujo, ¿sí? En comparación con el Doppler, mientras que esta imagen nos diría que el paciente ya está presentando una isquemia. Las imágenes de Doppler de la valoración de la microvasculatura nos muestra que todavía hay, hay vascularización. La fase de adelgazamiento de la pared intestinal y ya con la ausencia de vascularización es lo que nos indica que hay la presencia de isquemia. Podemos encontrar áreas de engrosamiento e inclusive adelgazamiento de la pared, donde las paredes ya no presentan flujo, ni con el Doppler ni con las imágenes de bajo flujo, y podemos comenzar a encontrar lo que es la presencia de líquido libre intracavitario. Y posteriormente, cuando ya evoluciona esta fase de isquemia intestinal, ocurre lo que sería la perforación. Encontramos acá en la primera imagen de modo B de las imágenes transversales en ecografía, donde hay un engrosamiento de la pared con la presencia de neumatosis. También observamos líquido libre intraperitoneal y la presencia de la banda ecogénica que dije anteriormente, que demuestra que es la salida de gas dentro de la cavidad peritoneal, lo que nos demuestra que este paciente presentó una perforación intestinal, ¿sí? Y hay presencia no solamente de gas, sino de líquido libre intraabdominal. Cuando se hace la valoración por Doppler, observamos que no hay presencia de vasculatura a nivel de las paredes intestinales, sino que se observan múltiples artefactos, igual que en las imágenes de microvasculatura. Tenemos otra patología como es la malrotación con vólvulo del intestino medio, que como sabemos el vólvulo es una de las principales complicaciones de la mala rotación del intestino y es una emergencia quirúrgica. Puede ocurrir en el intestino delgado y ocurre cuando se retuerce este intestino alrededor de lo que sería la arteria mesentérica superior, ocasionando una alteración vascular. Ocurre hasta en el 75% de los casos y generalmente se ve en la primera semana del nacimiento. La ecografía, el signo ecográfico más característico es el signo de remolino en el sentido de las agujas del reloj, y lo que nos demuestra es una relación anormal entre la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Recordemos, acá tenemos en estas imágenes por ecografía, tenemos la arteria, la aorta, tenemos por la flecha grande que nos muestra lo que sería la arteria mesentérica superior, perdón, tenemos en la imagen más pequeña, la flecha pequeña nos muestra lo que sería la arteria mesentérica superior y la flecha grande nos muestra lo que es la vena mesentérica superior. Sospechamos de que hay una rotación de esta debido a que la vena mesentérica superior se localiza desde el lado derecho a la arteria mesentérica superior, y al demostrar este cambio a nivel de la posición de la vena mesentérica superior, podemos estar sospechando que hay un signo de remolino en esta patología. Tenemos que la presencia del signo de remolino junto a otras características ecográficas suele ser indicativo del vólvulo, y que no se requieren imágenes adicionales para confirmar el diagnóstico, es decir, no se requieren de imágenes como fluoroscopía para este diagnóstico, ni tampoco de radiografías como tal. Tenemos acá este caso, es una malrotación con vólvulo del intestino delgado en una recién nacida femenina de 2 días de edad que presentó vómitos biliosos, que es el signo clínico más característica de estos niños, donde observamos una dilatación del estómago. Encontramos también una dilatación a nivel del duodeno en las imágenes transversales por ecografía, y
observamos lo que sería el signo del remolino, como lo vemos. Vemos cómo va haciendo la parte del intestino, em, va haciendo lo que sería un estrechamiento marcado con un arremolinamiento del asa intestinal, ¿sí? Donde al final termina ocasionando un estrechamiento luminal del duodeno. Como lo observamos acá vemos en la siguiente imagen lo que sería la formación del signo del pico. Y en la valoración por las imágenes en Doppler Color podemos ver que podemos ver la apariencia arremolinada que va teniendo tanto la arteria como la vena mesentérica superior, y que todavía presentan flujo en su interior, lo que nos hace pensar que todavía no hay isquemia de las zonas intestinales afectadas. Tenemos hay que tener en cuenta que lo que serían los vólvulos ileales segmentarios, los que no están relacionados con malrotaciones, eso hace referencia a que cuando se identifica un signo del remolino aislado, em, puede verse en otras condiciones que no están relacionadas con la malrotación o con el vólvulo segmentario. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a observar, no como en las imágenes anteriores, sino que vamos a observar la arteria aorta junto a la arteria mesentérica y la vena mesentérica, donde las observamos con su topografía normal, y que en este paciente, que es una recién nacida femenina de un día de edad, que nació a las 31 semanas, em, se observó una dilatación de las asas de intestino delgado, las cuales estaban adquiriendo un patrón arremolinado con disminución de la luz a nivel del duodeno, y que formaban un pico progresivo, como lo vemos acá en esta imagen, lo que estoy señalando. Lo que nos hace sospechar es que se estaba formando el vólvulo, pero que esta paciente no estaba presentando cambios relacionados a una malrotación intestinal, porque no hay un cambio en la posición de lo que serían los vasos mesentéricos. Y acá en las imágenes por color observamos nuevamente lo que sería la presencia del signo de remolino. Tenemos otra patología que es la peritonitis por meconio, que es un tipo de peritonitis química estéril que se debe a la consecuencia de la perforación intestinal eh, intrauterina, y que esto se debe generalmente a una obstrucción intestinal que está presentando el nonato. Lo que ocurre es que el meconio se filtra dentro de la cavidad peritoneal, creando un proceso inflamatorio que eventualmente comienza a calcificarse. Generalmente esta patología está asociada a fibrosis quística y a las atresias intestinales, y las características ecográficas es que vamos a observar calcificaciones peritoneales, ascitis, dilatación intestinal y pseudoquistes por meconio. Como observamos en las imágenes por ecografía de este paciente, en las imágenes transversales observamos, por ejemplo, acá tenemos el riñón, tenemos que está presentando abundante líquido libre este recién nacido, y observamos estas imágenes calcificadas que están por delante de la fascia de Gerota y que están en contacto con la pared intestinal. Acá observamos lo que sería engrosamientos a nivel de la pared intestinal, con áreas de calcificación que estaban sobre las paredes del intestino también, y también la presencia de lo que es aire libre intraabdominal. Tenemos también que también tenía este paciente líquido libre intraabdominal, el cual ya estaba cambiando en su ecogenicidad, lo que nos demuestra que estaba presentando un proceso un poco más crónico de su proceso inflamatorio. En estas otras imágenes por ecografía observamos la presencia de estas calcificaciones, sí, que pueden ser múltiples, y una característica de la peritonitis por meconio es que estas calcificaciones pueden ser focales o múltiples, pero que se ven como estas imágenes acá, que son imágenes nodulares hiperecogénicas. Algunas son mal definidas, otras son mejores definidas, y que pueden presentar sombra acústica posterior.
La localización más frecuente de estas es que se localizan en la periferia de lo que es el hígado y en la adyacencia de las superficies peritoneales, como esta que está acá sobre la fascia de Gerota. Tenemos el pseudoquiste por meconio, que suele presentarse como una masa lobulada bien delimitada con una pared gruesa y que puede presentar calcificación. Como observamos en las imágenes de ecografía, tenemos este paciente donde observamos esta radiografía toracoabdominal, este recién nacido de una semana de edad, que presenta a nivel abdominal una gran imagen con densidad de tejido blando sobre el abdomen, ¿sí? Que es más evidente sobre el lado derecho y lo que sería el lado medio del abdomen, la cual también se presentan algunas pequeñas calcificaciones internas que se ven lineales y que esta masa que se observa está desplazando las asas intestinales hacia la izquierda. Cuando se realiza la valoración por la ecografía abdominal, lo que observamos es la presencia de la formación del pseudoquiste por meconio, que presenta una calcificación mural de este. Miren que este quiste presenta una densidad líquida por dentro, una área anecoica, y también presenta lo que serían los residuos de meconio. Acá tenemos en las imágenes de abajo otras imágenes también, la presencia de los residuos, mientras el líquido libre que está dentro del pseudoquiste. En lo que sería acá las imágenes en este paciente que se le hizo un estudio contrastado, vemos por el enema contrastado que se observa que este paciente tenía una alteración, presentaba un microcolon, ¿sí? Y que esta característica del microcolon también se debe muchas veces a la presencia de esta patología, lo que sería el pseudoquiste por meconio. A diferencia del pseudoquiste de meconio versus la peritonitis, es que los pacientes que presentan esta patología no presentan neumoperitoneo, o es muy inusual porque la perforación que hicieron estos pacientes intraútero generalmente se sella, y por eso muchas veces no se requiere de un manejo quirúrgico inmediato. Tenemos la siguiente patología, que es la hernia inguinal. Como ya sabemos, que es la protrusión de un contenido intraabdominal hacia el canal inguinal a través de una abertura anormal que se da a nivel de lo que es el plano muscular o de la pared abdominal. Generalmente en los neonatos son indirectas y se debe utilizar tanto las imágenes de ecografía en modo B, dinámicas, y en Doppler para poder realizarle el diagnóstico. El modo B lo que nos va a poder visualizar es la presencia del anillo herniario con la presencia o la salida o la protrusión de lo que sería las asas de intestino, o la presencia de líquido, o el contenido mental hacia lo que sería el canal inguinal, y que generalmente estas maniobras se hacen muchas veces en valsalva mientras los recién nacidos están llorando, y lo que vamos a observar no solamente es la salida o la protrusión de lo que sería el asa intestinal o de grasa mediante el canal inguinal, sino que después estos se retraen cuando el paciente está en reposo. Cuando esto no ocurre, podemos estar sospechando de una hernia inguinal encarcelada o estrangulada. La valoración de Doppler siempre es obligatoria para poder evaluar lo que es la perfusión intestinal en los casos de la hernia encarcelada. Y hay que tener en cuenta algo también en estos pacientes. En los pacientes, como son recién nacidos, siempre hay que tener cuidado y valorar que cuando ocurran este tipo de hernias no hayan, si es una niña, que lo que sean los ovarios o el útero no se vaya a herniar, porque esto es una emergencia quirúrgica inmediata. Vemos este caso de un recién nacido masculino de 5 días de edad que presenta un anillo herniario, ¿sí? Con la protrusión de las asas intestinales en estas ecografías en modo sagital, y
vemos la valoración mediante Doppler, que esta área de intestino presenta vascularización. Cuando hacemos una visualización con zoom, observamos que se observan las imágenes del intestino, las paredes del intestino completamente engrosadas con presencia de algunas áreas de líquido libre y, y la valoración con Doppler muestra lo que es la hiperemia de las paredes de este, de este intestino. Esto nos hace sospechar de una hernia encarcelada y también este paciente ocurrió que cuando se realizaban las maniobras de Valsalva, esta imagen, esta protrusión no se retraía. También observamos acá un poco más del líquido libre que estaba presentando. Y en este último caso les traigo una recién nacida femenina de 1 semana de edad que presentó un bulto duro en la región inguinal derecha que no era más que una hernia inguinal que era completamente irreducible y lo que pasaba es que no solamente se había herniado parte del contenido intestinal, sino que el útero de esta paciente se había herniado dentro del saco herniario con la presencia de líquido libre. Observamos el ovario derecho, acá observamos el ovario izquierdo, la presencia de líquido libre y la valoración con Doppler muestra que hay presencia de vasculatura. ¿Sí? Todavía no están isquémicas estas áreas. Hay algo que es bastante importante y es que en el entorno clínico de una hernia inguinal complicada, la ecografía Doppler espectral es completamente obligatoria en lo que sería la valoración de los ovarios o los testículos. Por eso es que en este paciente, posterior a que se le hizo toda la valoración en las imágenes de 2D, en modo bidimensional en ecografía Doppler color, también se le hizo una valoración en espectral para ver que efectivamente esto sí fuese un flujo de lo que era el ovario que estaba dentro de la hernia. Complementar y en muchos casos reemplazar los estudios con contraste radiográfico o fluoroscópico, especialmente en recién nacidos que se encuentran en condiciones inestables y son difíciles de transportar fuera de la unidad neonatal. Algo a tener en cuenta es que la ecografía de alta resolución, la ecografía Doppler y las imágenes microvasculares proporcionan una información crucial sobre las características de la pared intestinal y la perfusión y sobre la cavidad peritoneal del Doppler para poder valorar la presencia o no de vasculatura en los pacientes, en las áreas eh, que estemos explorando para descartar algún isquemia. Y, y el DOI